Les damos la bienvenida a todos, les pido su atención. Vamos a empezar el día de hoy dando la bienvenida a cada uno de ustedes y a las personas que van a ver la enseñanza grabada en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y estamos transmitiendo hoy sábado desde la Congregación Proyecto de Vida, pues dándole gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite. Y el día de hoy me da gusto darle la bienvenida a una enseñanza más a las personas que la van a ver grabada. Como siempre les invitamos a que si les gusta la compartan, a que se suscriban al canal de YouTube si no lo han hecho y que compartan estos contenidos para que más personas sean bendecidas con esto que hacemos con mucho amor e interés por edificar la vida de las personas. Y el día de hoy traigo un mensaje más de esta serie que le hemos llamado Renovando la Mente, Activando la Fe, Viviendo más allá de nuestras limitaciones. Que como lo dijimos en un principio, el propósito de estas enseñanzas es ayudarnos a activar esa fe que tanto necesitamos, sobre todo en momentos difíciles, cuando sentimos que no nos alcanza nuestra propia capacidad para superar adversidades, problemas. Y esto es vivir más allá de las limitaciones, es vivir a través de la fe, que es lo que vamos a compartir en esta serie. Y el día de hoy, invitarles también a las personas que no han visto el tema pasado, ya está en nuestro canal de YouTube que le llamamos Nunca es tarde para conquistar, basado en Josué capítulo 14 y la vida de un hombre de 85 años llamado Caleb, que como ya explicamos en esta enseñanza, a esa edad, en lugar de pedir su retiro para descansar, estaba pidiendo una tierra para conquistar, una tierra habitada por gigantes. Y esto nos enseña lo que podemos lograr cuando tenemos fe y confianza en Dios. Vivimos más allá de nuestros límites, aspirando a cosas que serían totalmente inalcanzables si no confiáramos en el poder de Dios. Yo traigo para ustedes un nuevo tema que, por cierto, tengo 3 portadas que me gustaría que me ayudaran a elegir cuál es la que más les gusta para ponerla en YouTube. Y hoy me voy a referir a un personaje del cual vamos a hablar, de Génesis capítulo 50. Y este nuevo tema le hemos llamado de víctima a vencedor. Y ahí tenemos la imagen. ¿Quién será ese personaje? ¿Recuerdan ustedes? Que estuvo preso, que fue esclavo, que vivió situaciones grandemente dolorosas y logró superarlas. Y me refiero precisamente a José, llamado el José el soñador o el intérprete de sueños. Y lo vamos a ver el día de hoy desde una perspectiva muy realista. A ver, tengo estas 3 portadas. Usted me dice cuál le gusta más. Esa es la primera, donde lo vemos como esclavo y después ya como gobernador de Egipto. Tenemos esta otra, donde ahí de nuevo aparece en la condición de esclavo y luego después en una condición ya de poder, de autoridad en Egipto, a donde llegó, pero no un camino fácil. Y tenemos finalmente esta, que también pues denota el cambio tan radical que hubo en la vida de José. ¿Cuál les gusta más? Ya luego a las personas que van a ver la enseñanza, ojalá y nos digan cuál les gusta. Pero vean, entrando en este tema, quiero llamar mucho la atención, porque a veces las circunstancias nos hacen victimizarnos. Y de eso vamos a ver el día de hoy, la mentalidad de una persona que se victimiza y cómo poder superarla para llegar a alcanzar una mentalidad de una persona vencedora. Así es de que esta enseñanza va enfocada para estos casos. Y quiero comenzar preguntando, ¿alguna vez te has sentido víctima de algo que no merecías? Tal vez fuiste víctima de una traición, una injusticia, un rechazo, una pérdida dolorosa, o tal vez pasaste por una etapa difícil que parecía no tener sentido y sufriste mucho. Y voy a poner imágenes de José para que ilustren esa etapa difícil de su vida y que puede ser la etapa difícil que muchas personas pueden estar pasando ahora mismo. Así es de que, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones muy dolorosas en las cuales decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me tuvo que pasar?
y nos podemos llegar a sentir víctimas de las circunstancias. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, la vida a veces nos coloca en situaciones donde parece que alguien más está escribiendo nuestra historia, pero una historia no tan buena. Y aquí la Biblia nos enseña un principio muy poderoso. Dios no siempre, escuche bien esto, Dios no siempre evita que pasemos por el dolor, pero siempre al final redime nuestra historia. Para aquellos que han pensado, porque en algunas congregaciones, tratando de atraer a nuevas personas a la fe, lo hacemos de una manera no bíblica, prometiendo a la gente que ya siendo creyente no va a sufrir, que todo va a ser color de rosa, que todo le va a funcionar, que no va a haber problemas. Y pues claro, la gente que no es atraída a la fe, pues si eso se trata de ser creyente, yo quiero, porque quiero que mi vida sea perfecta. Pero ¿qué tal si a los días, semanas, no sé, la gente se da cuenta que el creyente también sufre, también batalla y tiene periodos de prueba? Se puede decepcionar. Pero la realidad, lo que dijo nuestro Mesías es, en el mundo tendrán aflicción. Él no prometió una vida color de rosas, pero sí dijo, ¿qué dijo el Señor? El mundo tendrá una aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, confiar en que a pesar de los problemas, el final siempre va a ser distinto. Ahora vemos ahí imágenes, vean cómo llegó José en circunstancias realmente deplorables, como un esclavo, haraposo, véanlo ahí. Y cómo esto fue un parteaguas en su vida. Pero vamos a ver cuál fue el difícil proceso que él tuvo que pasar para llegar a donde llegó. Y voy a entrar rápidamente a la parte 1 de esta enseñanza, donde vamos a ver el contexto bíblico alrededor de la historia de este personaje, José, hijo de Jacob, el primogénito de su esposa amada, Raquel. Y vamos a ver cuál fue su vida antes de llegar a Egipto. Ahí lo podemos ver, vean, pastoreando las ovejas de su padre en el desierto. Y todavía con una sonrisa muy feliz, sin saber lo que le esperaba. La historia del sufrimiento de José lo encontramos en la Biblia. José, como ya sabemos, es uno de los ejemplos más claros de transformación de circunstancias difíciles que fácilmente cualquiera se consideraría una víctima a pasar a ser un vencedor. Y su historia incluye toda clase de situaciones muy complicadas. Y lo vamos a ver en la enseñanza. Rechazo familiar, traición de sus hermanos, fue vendido por ellos como esclavo, vivió falsas acusaciones que lo llevaron a una prisión injusta, sufrió el olvido de quienes ofrecieron ayudarle y sobre todo años de espera. Si esto junto no le parece suficiente, creo que fue uno de los personajes que tuvo que vivir bajo la prensa del dolor, de la prueba, de la adversidad, y nunca claudicó en su fe, lo más importante. Cosas que el día de hoy debemos de aprender, incluso los creyentes que decimos tener fe suficiente para sobrellevar circunstancias. José va a ser un punto de inspiración para todos. Vamos a empezar con el primer punto. Son pasajes conocidos, pero lo voy a repasar para aquellos que quizás no conozcan en detalle la vida de José. Y empezando por el rechazo familiar. Génesis 37, 3 y 4 dice, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ya tenía 11 Jacob, 11 hijos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vean ahí la imagen, ¿verdad? Jacob ya un hombre mayor, quizás 80 años o más, abrazando a su pequeño hijo. Y como lo quería bastante, pues le hizo una túnica de colores que representaba la distinción de un príncipe, un hijo destacable entre sus hermanos. Y eso provocó, pues, los celos y lo empezaron a atacar.
al punto que dice la Biblia, lo aborrecían, ¿eh? No solo eran celos, ya era una emoción más fuerte. Y le hablaban, dice, no pacíficamente, golpeado. Ya se han de imaginar. Ahora, dentro de este rechazo familiar, José creció en un ambiente donde el favoritismo de su padre provocó celos en sus hermanos, y la escritura dice que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente. Literalmente les caía gordo, le tenían coraje porque era el preferido del papá. Y desde muy joven, quizás 15, 16 años, experimentó el dolor de no ser aceptado en su propia familia. Y vean, ahí está imágenes de sus hermanos mayores criticándole, haciendo burla. O sea que le hicieron bullying, en otras palabras. Y un bullying que viene de tu propia familia, de tus hermanos de sangre. Oye, dirás tú, pues, qué tremendo es esto. Esa fue la condición de rechazo que vivió José en estos años de formación en su adolescencia. Dentro de este rechazo familiar, el rechazo fue la primera herida emocional en su historia. Y fíjense cómo a esta edad recibir el rechazo de la familia puede ser un asunto muy doloroso, ¿eh? Y aquí pongo una idea clave y quiero que la lea conmigo. Acuérdense, estoy usando frases que podemos repetir, interiorizar, sobre todo a las personas que van a ver la enseñanza y han vivido las experiencias de José. Repetir estas frases les va a hacer eco muy internamente. Fíjense lo que dice esta idea, esta frase. El rechazo no define tu valor, pero sí puede moldear tu carácter si permites que Dios trabaje en tu corazón. O sea, todas las situaciones difíciles, adversas en la vida, podemos verlas desde ambos ángulos, como una herida dolorosa que nadie queremos pasar, pero también son oportunidades a través de las cuales Dios trabaja en moldear nuestro carácter. Que ese es el propósito por el cual José vivió tantas situaciones difíciles. Dios estaba trabajando ya en su corazón desde esos tiempos tan tempranos con el rechazo de su familia. Segundo punto que él vivió, la segunda herida, y más dolorosa todavía, no solo fue el celo, la envidia de sus hermanos, sino la propia traición de ellos. Génesis 37, del 18 al 20, dice lo siguiente. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle. Y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Porque sabemos que a esta altura José ya había tenido sueños de grandeza, donde la interpretación de esas espigas de trigo se inclinaban ante él, dos espigas que eran sus hermanos, la luna y las estrellas, la luna y el sol que representaban a sus padres, también lo hacían. Y cuando él les interpretó eso, imagínense, les dio la rabia. Si de por sí ya le tenían celos, ahora, ¿qué les dice? Todos ustedes se van a inclinar un día ante mí. Uf, los llenó de odio. Y sí, y conspiraron para matarlo. Echarle una cisterna vacía para que era un calabozo natural en el desierto. Era literalmente dejarlo a que muriera. Y así lo hicieron, lo agarraron y lo echaron al pozo de la cisterna. Según este pasaje, los hermanos de José no solo lo rechazaron, sino que conspiraron para matarlo cuando lo vieron venir, y la envidia se convirtió en una traición. Y lo que debía de ser un lugar de protección para él, su propia familia, se convirtió en el dolor más grave, más cruel. Imagínate, cualquiera de nosotros podría tolerar que alguien extraño te tenga coraje y te desee lo mejor, pero tu propia familia, en quienes confías, en quienes te apoyas, que ellos te traicionen de esta manera, literalmente dándote una puñalada por la espalda, debe ser algo muy doloroso. Y ahí vemos cómo lo agarraron y como en carruchita a la cisterna, lo aventaron en un hoyo, literalmente.
sin comida, sin provisión, nada. Literalmente a morir. Ahora, después de esto, tenemos aquí una frase. Porque él fue traicionado por quienes debían cuidarlo como hermano menor que era. Y aquí tenemos otra idea clave, otra frase que quiero que lea conmigo. Las heridas más profundas muchas veces vienen de las personas más cercanas. Y créanlo que esto ocurre en la realidad. Miren, yo que me dedico a la consulta psicológica, si viera cuántos casos de abuso emocional, sexual, atiendo de personas que en su infancia, adolescencia, sufrieron esta experiencia tan dolorosa. Y sabe usted que el 90%, si no es que más, provienen de gente muy cercana. La propia familia, el hermano, el abuelo, el tío, el primo. Y dice uno, qué dolor cuando la gente más cercana te lastima. Pues esa fue la experiencia de José. Sus hermanos conspiraron para matarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, la tercera herida, pues es que él fue vendido como esclavo. Al final, uno de sus hermanos mayores, Judá, se compadeció y dijo, ¿cómo lo vamos a dejar al muchacho ahí en la cisterna que muera de hambre? Se le ocurrió otra idea. No fue mejor, pero al menos iba a vivir. Génesis 37, 27 y 28 dice, fíjense lo que dijo Judá, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Por lo menos él tomó conciencia, un ratito de conciencia. Nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. O sea, una transacción comercial, lo vendieron como si fuera un animal, con los mercaderes que iban rumbo a Egipto, y así se deshicieron de su hermano. Yo me pregunto, ¿qué había pasado por la mente de José cuando lo sacan de la cisterna? Y a lo mejor dijo, ya mis hermanos recapacitaron, ya me van a sacar, y que lo sacan y que lo venden. Y él tuvo que ver cómo les daban el dinero y lo entregaban como mercancía. Qué doloroso debe haber sido eso, una traición, que tus hermanos te vendan. Qué horrible debe haber sido esa experiencia. En este pasaje podemos ver cómo en lugar de matarlo decidieron venderlo a unos mercaderes ismaelitas. Y José pasó a ser en un instante propiedad de extraños. Dejó de ser el hijo amado, el consentido de su papá, y ahora inmediatamente ya era un esclavo. Fue llevado a Egipto, lejos de su hogar, de su cultura, de su padre sobre todo, y de todo lo que él conocía. O sea, de un momento a otro todo el mundo, le cambió radicalmente. Piensen en eso. Y era un adolescente. Irse a otro país, otro idioma, con gente extraña. O sea, perdió todo. Debe haber sido algo muy doloroso para él. Y así vendido como esclavo, su vida cambió radicalmente sin que él lo eligiera. Y aquí viene otra idea clave que le invito a que repita conmigo. A veces el proceso de Dios comienza con circunstancias que no elegimos. Porque dígame usted, todo esto que le pasó a José, ¿él lo decidió? ¿Fue una mala decisión que tomó y esas fueron las consecuencias? No. Sus hermanos eligieron por él y lo condenaron a vivir una vida de esclavo. Circunstancias que a veces no elegimos, como a nosotros nos puede pasar. Usted y yo no elegimos de qué familia venimos, qué padres tuvimos, qué circunstancias crecimos. Bueno, a veces así es la vida. Y llega otra prueba más, las falsas acusaciones. Génesis 39, del 17 al 19, dice algo que pasó con José ya viviendo en Egipto como esclavo de un hombre muy importante, un comandante de la guardia llamado Potifar.
Fíjense lo que pasó. Estando ahí sirviendo para Potifar, un líder importante en el ejército egipcio, fíjense lo que pasó. La esposa de él lo miró, quiso seducirlo y él no quiso. Y a cambio de eso, vean lo que pasó. El siervo hebreo que nos trajiste, le dijo la mujer a su esposo, el comandante egipcio, vino a mí para deshonrarme. Oiga bien, qué tremenda mentira. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Ella tenía la prueba porque él ni siquiera la pensó ante la tentación de la mujer que lo quería seducir. Se fue huyendo y le dejó la ropa. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Claro, era como que un esclavo va a querer quitarme a mi esposa, abusar de ella en mi propia casa. Híjole, ese hombre se puso fúrico, le creyó a la mujer. Y vieran que José no dice en la Biblia que él se haya defendido, que él haya dicho, señor Potifar, no es cierto, su esposa miente. ¿Oh? Le hubiera ido peor. Él tuvo que resignarse a que aquella falsa acusación iba a traerle consecuencias que él no había elegido. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, cuando José prosperaba en la casa de Potifar, pues la esposa de su amo lo acusó falsamente de intento de abuso, después de que él la había rechazado para no pecar. Y aquí veamos una injusticia. Su integridad no lo libró de la injusticia, al contrario, lo llevó a sufrir consecuencias injustas. Y ahí es donde más coraje te puede dar decir, si estoy haciendo lo correcto, ¿cómo me va de esta manera? Si justamente traté de no faltar a mis principios, valores, y todavía me va mal. Qué condición más injusta, ¿no creen? Todavía cuando alguien dice, pues ni modo, la regué, hice mal, lo que me está pasando es consecuencia de mis malas decisiones. Pero cuando te va mal después de actuar bien, debe dejar una sensación de mucha injusticia. Y así le pasó a José. Estas falsas acusaciones por hacer lo correcto y aún así ser castigado nos lleva a esta idea clave. Léala conmigo. La fidelidad a Dios no siempre evita la injusticia, pero sí preserva el carácter. O sea, pues no siempre ser fiel a Dios garantiza que te va a ir bien en la vida. Eso lo vemos con personajes en la Biblia, como Job, que fue un hombre justo y le fue pero mal. Pero son situaciones de prueba que ponen a prueba tu carácter, tu confianza, tu fe en Dios. Y eso al final tiene un propósito de crecimiento, aunque en el momento no lo veamos. Claro está. ¿Cuántas veces alguien te habrá acusado falsamente? Ojalá que sea falsamente, ¿no? Y no como dice la Biblia, que no lo vayan a acusar por andar haciendo lo que no deben. Pero bueno, esto fue la experiencia de José. Otra prueba más. Como consecuencia de esta falsa acusación, tuvo que sufrir la prisión injusta. ¿Qué dice Génesis 39, 20 y 21? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero mire, ve aquí un detalle importante. Pero Yahweh estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces llegó ahí como un preso acusado por un delito grave de intento de abuso contra la esposa de un oficial egipcio, y eso fácilmente era para, si no para una condena perpetua, así 20 años de cárcel mínimo. Y llegando ahí José no protestó, no renegó de Dios, dijo, pues ni modo, si esto me pasa por actuar bien, gloria a Dios. Dios se encargará de hacer las cosas. Y así llegó en estas circunstancias. ¿Cómo ven? Entonces, José fue enviado a la cárcel sin haber cometido un delito,
Pero incluso ahí la Biblia repite esto clave que acabamos de leer. Y Dios estaba con José. Entonces significa que la presencia de Dios no lo abandonó en su momento más bajo y más doloroso. Sin embargo, hay momentos donde uno dice, Señor, pues si estás conmigo, no parece. ¿Le ha pasado que de repente uno entra en esa crisis y dice, Señor, pues si soy tu hijo, ¿cómo me pasa esta enfermedad y esta prueba y esta adversidad? Pues como que no te ves por ningún lado. Pero es ahí donde Dios a veces parece que calla, está en silencio y nosotros acá sufriendo. Fíjense bien, qué tremenda situación. Y todo pasó tan en corto tiempo en la vida de José. La prisión fue un lugar de preparación, no de abandono de Dios. Y aquí tenemos una idea clave para alguien que tal vez está pasando por una situación así. El lugar donde parece que todo terminó puede ser donde Dios empieza a posicionarte, a levantarte, a llevarte a algo que Él tiene preparado. Pero primero viene esa etapa de dolor, de prueba, de angustia, de adversidad. Pero es solamente una etapa de transición hacia algo mejor. Claro está que nosotros no lo sabemos. Si José hubiera sabido en un principio cómo iba a terminar su historia, pues yo creo que hubiera sido pues mucho más llevadero. Pero no lo sabía. El final lo sabe el Señor. Pero cuando estamos en medio de la prueba hay veces que decimos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo se va a acabar? Entonces, esa fue otra dura prueba. Estar en la cárcel, alguien dirá, bueno, pues puede ser algo sumamente angustiante. Y vean, viene otra prueba más, el olvido. Génesis 40:23. Dice la Biblia que estando ahí adentro, José conoció a dos servidores del rey, ¿se acuerda? El que servía de copero, que le servía la copa al rey, y el panadero, que le hacía toda clase de repostería al rey. Por alguna razón se les acusó y fueron a la cárcel, y en la cárcel tuvieron los dos un sueño que le contaron a José y él lo interpretó. Al final, él les dijo que uno iba a morir y el otro iba a ser restituido a su función. Y a ese que iba a ser restituido le dijo, cuando llegues allá junto al faraón, acuérdate de mí, habla a favor mío, yo estoy aquí sin haber cometido ningún delito, échame la mano. Y él le dijo, cuenta con eso, José. Gracias por haberme profetizado la interpretación de este sueño y cuando yo esté allá, te aseguro que voy a hablar a tu favor. ¿Y qué dice la Biblia? Génesis 40:23. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, ¿qué dice? No se acordó de José, sino que lo olvidó. Válgame. ¿Le ha tocado a usted casos donde ayuda a alguien y al final no se acuerda de usted? Personas que usted hizo un favor, hasta, no sé, un sacrificio, y a la mera hora cuando llegan a una posición donde le pueden ayudar a usted, no hay respuesta. Otra traición más. Pobre José. Estuve esperando a ver si el copero, ya pasó una semana, dos, regresó al palacio, a ver si me ayuda y no. Eso no ocurrió, se le olvidó. Y es ahí donde vemos cómo después de ayudar al copero del faraón interpretando su sueño, José le pidió que se acordara de él, pero el texto dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Triste historia. Alguien diría, José está plagado de mala suerte. Su vida trágica, ¿no? Fue olvidado por la persona a quien ayudó y quien podía haberle ayudado a él. Y ahí tenemos una idea clave. El olvido humano nunca cancela el recuerdo de Dios. Sí, te podrán olvidar la gente a quien ayudaste, no acordarse de ti, pero eso no cambia. Pues que Dios nos sigue considerando. Y a veces la solución no va a venir
por ayuda de alguien más, sino Dios tiene preparado otro plan, como fue el caso de José. Y finalmente la última prueba, los años de espera. Porque si no fuera poco esto, usted diría, todo esto le aconteció en cuánto tiempo, en un año que estuvo sufriendo, cuánto tiempo pasó desde que sus hermanos lo traicionan, lo venden, llega como esclavo. ¿Cuánto duró la prueba? ¿Cuánto se imaginan? Bueno, para empezar, Génesis 41:1 dice, fíjense, ¿cuánto tiempo pasó desde que el copero le ofreció ayudarlo y se olvidó de él? Aquí dice la escritura. Aconteció que pasados 2 años más, tuvo Faraón un sueño. Y aquí empieza la historia de cambio para José. 2 años más. La Biblia dice que pasaron 2 años más en prisión antes de que llegara ese momento de la promoción de José, del cambio de José. Y en total se estima que José pasó en promedio 13 años desde que fue vendido como esclavo hasta que fue exaltado. 13 años. ¿Cómo se le hace poco o mucho? 13 años. Alguien diría, llegaría a Egipto como esclavo a los 16, 17 años y ya tenía 30. Ahí en la prisión esperando. Yo creo que todos los días se oraba y se decía, Señor, se me hace que tú también ya me olvidaste. ¿Qué pasó? No hay abogado, nadie toca mi reja diciéndome, ya saliste, ya cumpliste la condena. No había noticias buenas, favorables para él. 13 años de prueba. Hasta que finalmente algo sucede. La promesa no llegó rápido, pero llegó en el tiempo perfecto. Y aquí tenemos una idea clave, léala conmigo. El tiempo de espera es donde Dios forma la profundidad del carácter. Híjole, eso al Señor le gusta que nos hacemos esperar a veces, ¿eh? Y sinceramente, ¿cuántos de los que estamos aquí somos impacientes? Levante la mano. Que nos cuesta esperar, más cuando estamos en una dolorosa prueba. Uno quiere salir cuanto antes de ahí, pero fíjese, Dios sabe el tiempo de cohección, como en la cocina, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienes que estar en el horno rostizando? Dios sabe cuándo, porque si te sacan, te sales crudo y no vas a saber bien. Para que el platillo salga sabroso, tiene que llevar su tiempo de estarse cocinando y el Señor lo sabe. Y aunque a usted le duela, Dios trabaja en nuestro carácter de forma profunda a través de la prueba. Y el tiempo es un elemento importante. Y ahí podemos ver, cuando vemos la historia completa de José, entendemos que él no llegó al palacio como gobernador de todo Egipto por accidente. Cada etapa dolorosa de su vida fue parte de ese proceso que Dios utilizó para prepararlo para una responsabilidad mayor. Esos 13 años fueron una etapa de preparación, de aprendizaje, donde Dios trabajó con su carácter a fondo, porque lo tenía reservado para una función que ni él se esperaba. Y todo ese tiempo fue tiempo de aprendizaje. A veces no sabemos si cuando estamos en la prueba es parte de ese propósito de Dios para algo mejor. Y seguramente José tampoco lo sabía. Y vean, aquí viene una reflexión. Lo que parecía una cadena de injusticias era en realidad una cadena de preparación para una posición de autoridad. Ahí vemos a José, vean cómo llegó a Egipto, andrajoso, con hambre, flaco, yo creo, descuidado, y pues tratado como esclavo 13 años, sirviendo sin un salario, sin prestaciones, sin promesa, en la cárcel sin visita de su familia, sin quien preguntara por él, sin abogado, nada, era un extranjero y con un peso de una condena grave. O sea, él estaba destinado a quedarse ahí toda su vida. Desde la perspectiva humana, José tenía todas las razones para vivir resentido, claro, amargado,
Pero su historia termina con una declaración muy poderosa. Y justo este es el pasaje central de la enseñanza. Génesis 50:20. Cuando él ya está en una situación de prosperidad, de poder, véanlo cómo se ve ahora. En un trono como el segundo a mando de todo el imperio egipcio. Y que era una civilización muy poderosa. Cuando tuvo a los hermanos que lo traicionaron frente, él dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Qué tremenda conclusión. Esa conclusión son palabras muy poderosas para alguien que supo interpretar su historia de tragedia, no como una tragedia, no como una víctima, sino sabiendo que siempre hubo un propósito detrás de todo. Aún las peores circunstancias tenían un porqué y ahora lo estaban descubriendo. Y ojalá y nosotros también tengamos esa perspectiva. Cuando pasamos por la prueba, no digas: Señor, ¿por qué me pasa? ¿Dónde estás? Ya me fallaste. Son frases que demuestran que entendemos que Dios tiene un propósito. Como lo mismo que dijo Job cuando la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y ella dijo: ¿por qué lo he de hacer? Si el Señor me dio, Él tiene derecho a quitarme, gloria a su nombre. Frases que son muy difíciles de declarar, pero que muestran la fe y la perseverancia de alguien que entiende, más allá de las circunstancias adversas, el propósito de Dios. Ahora quiero entrar a esta parte 2, porque aquí lo más importante: ¿cómo encaja esta historia bíblica con nuestra propia vida ahora? Y aquí tengo 10 preguntas para que las pensemos. Y a las personas que van a ver la enseñanza, a ver si se identifican con una de estas 10 preguntas que conecten la historia de nuestra vida con lo que pasó con José. Son para meditarlas. Ahí les van, lo vamos a leer rápido, pero ojalá usted las reflexione. Pregunta 1. ¿En qué área de tu vida te has sentido tratado injustamente o incomprendido? Piénsalo bien. ¿Ha habido alguna etapa en tu vida donde digas: nadie me entiende, nadie me comprende, soy un ser extraño en este mundo? Sí, a lo mejor te han señalado, te han tratado mal sin merecerlo. Así vivió José. Siguiente pregunta: ¿hay alguna herida del pasado que aún define cómo te ves hoy? ¿Alguna herida que todavía te remueve y te lleva a estar en el pasado atorado porque no la has superado? Y lo peor, define cómo te sigues viendo hoy. Hay dolores muy profundos, que la gente los marca. Y si no los superan, se van a seguir viviendo todo el tiempo arrastrando la herida. Ojalá y no sea su caso. Tercero, ¿te has encontrado preguntándole a Dios por qué permitió algo difícil en tu vida? Y sobre todo para la gente creyente, que repito, pensó en algún momento que ser cristiano era lo más fácil del mundo y todo iba a estar a tu favor. Cuando te das cuenta que no, es muy fácil reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor, has permitido que me pase eso? Si soy tu hijo. Siguiente pregunta. ¿Has sentido que hiciste lo correcto y aún así las cosas no salieron como esperabas? Como José, diciendo: Señor, pero si todavía hubiera hecho algo mal, lo mereciera, pero actué de la mejor manera, conforme a tus principios, y me fue mal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo esto no resulta? Se supone que actué bien, debería de recibir lo bueno. Actué bien y recibí lo malo. Eso puede ser muy doloroso. Eso lo vivió José. Otra pregunta. ¿Hay alguien a quien todavía te cuesta perdonar por lo que te hizo? Híjole, qué difícil esto del perdón. Imagínense José estando en la cárcel y diciendo: estoy aquí a causa de mis hermanos. Y lo más seguro que ellos estén bien contentos allá en casa,
con sus esposas, su familia, comiendo lo que se les antoja. Yo aquí comiéndome este pan duro por culpa de ellos. Y cuando tú remarcas lo que te han hecho, qué difícil es perdonar. ¿Te está costando perdonar por lo que alguien te hizo? Otra pregunta, ¿te has sentido olvidado como si nadie viera tu esfuerzo, tu fidelidad? Porque José actuó siempre de la mejor manera, fue el mejor de los esclavos, pero no había reconocimiento. De repente uno hace un esfuerzo y nadie lo ve, nadie lo reconoce. Pareciera que nadie se da cuenta. Eso también duele. Hay promesas o sueños que sientes que llevan demasiado tiempo esperando cumplirse en tu vida. Y que tú dices, ¿cuándo va a llegar eso que espero, eso que siento que Dios me prometió? El tiempo, como ya lo vimos en José, puede ser muy doloroso. ¿Estás viviendo desde la herida o desde la esperanza? Porque es muy común la gente que ha sido lastimada, reacciona, actúa, reclama y vive desde la herida no sanada. Eso es muy doloroso. ¿Qué parte de tu historia necesita ser reinterpretada a la luz de lo que Dios puede hacer? Porque en esta historia nos invita a eso, a reinterpretar lo que parecía ser la más grande tragedia en la vida de un joven. Al final tuvo un cambio radical, pero no siempre lo vemos. Cuando estamos sufriendo no siempre es fácil ver cuál va a ser el final feliz. Se necesita mucha fe, confianza para verlo. Yo espero que estas preguntas hayan sido reflexivas, nos inviten a meditar en nuestra vida y cómo esto que estamos viendo de José puede aplicar en nosotros. Y voy a llegar aquí a la parte 3, donde le he llamado la mentalidad de víctima. ¿Cómo se ve una persona que ante las circunstancias difíciles se victimiza, se considera agredido por la vida, se considera injustamente tratado? Y vaya que hay gente que se latigan emocionalmente y se victimizan ante circunstancias adversas. No digo que no sea fácil superar esto, pero vamos a ver cómo actúa una persona con una mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima no siempre se nota externamente. Es una forma de interpretar la vida y se caracteriza por vivir atado al pasado, culpar constantemente a las personas o circunstancias, sentirse impotente, definirse por el dolor y perder esperanza. Voy a poner imágenes de cómo gente ha vivido angustiada por todo lo que les ha pasado, pero en lugar de tratar de superarlo y dejar atrás, viven atados a ese pasado. Se culpan, quedan resentidos, marcados por el dolor, sin esperanza. Digo, esto es terrible, pero si viera cuánta gente me toca atender que viene herida por su situación y no lo superan, se quedan estancados. Una queja constante, se ven a sí mismos como poca cosa. Híjole, es una situación muy complicada. Y aquí rápidamente voy a mencionar 10 emociones de las personas con una mentalidad de víctima. ¿Qué pasa internamente en las emociones? Porque la mentalidad de víctima no solo afecta la forma de pensar, sino también gobierna el mundo emocional. Y vaya que hay gente que se inunda de emociones negativas, producto de todo lo que interpreta de su mala suerte, de sus tragedias, de sus circunstancias difíciles. Vamos a ver qué pasa en el mundo emocional de alguien así. Ahí se lo voy a poner brevemente, solo para que usted las identifique, tal vez algo de esto esté pasando en su vida. Número 1, resentimiento constante. La herida se revive una y otra vez en la mente. ¿Se verá cuánta gente a veces viene a una consulta diciendo, no puedo soltar, es más sueño con lo que me pasó? Revivo la herida y por más que intento no puedo sacarla de mi mente.
Eso se vuelve un proceso doloroso y muy recurrente en las personas. Su mente no deja que se vaya esa experiencia. Número 2, amargura silenciosa. La persona sonríe por fuera, pero por dentro hay dureza, hay amargura, hay resentimiento. Qué triste esto, pero es real, hermanos, es real. Tercero, puede caer en una situación de envidia o comparación. Cuando la gente dice, mira, otros avanzan y yo sigo aquí atorado. Mira, la vecina ya se ve mejor que yo, mira, aquel otro ya le va mejor. Y yo aquí en la misma, atorado. Nos comparamos. Cuarto, la autocompasión excesiva. Es ahí donde se refuerza la narrativa de pobrecito de mí. Y vea, a veces uno se pobretea, ¿no es cierto? Esa es una forma de interpretar lo que te está pasando de manera negativa. Y ese pensamiento pues no ayuda, son los bloqueos que traen consigo estas circunstancias que no superamos. Y por más que la gente alrededor te dice, échale ganas, mira, vas a poder lograrlo. No, yo ya soy un caso perdido. Ya yo no tengo remedio, esto ya así va a ser. Y no ven esperanza. Otra de las emociones comunes es la ira contenida, que a veces hace explosión, porque la frustración acumulada busca salida. Y vaya que hay gente que se reprime y después cuando menos piensa, mire, suelta todo. Esa herida contenida es parte de esa experiencia frustrante de no sentir que las cosas te han ido bien. Otra emoción más, la desconfianza hacia los demás. Mucha gente, esta frase, el que me lastimó una vez puede volver a hacerlo, ya no confías. Te muestras renuente a las personas que se acercan porque tienes miedo que también te lastimen. Y te puede volver una persona ermitaña, solitaria, porque tienes miedo a que te vuelvan a lastimar. Otra emoción, la ansiedad por el futuro. Tú dices, si el pasado dolió, el futuro, pues parece inseguro. Tú no lo ves de manera positiva. Y finalmente la culpa distorsionada o la vergüenza. Es cuando se comienza a creer que uno no merece lo que pasó. A veces hasta te culpas a ti mismo o te da vergüenza hablar de esa etapa de tu vida porque pues es una herida que sigue abierta. Y todas estas son solamente un resumen de las emociones que vive internamente una persona que le ha ido tan mal y que cae en esta actitud, esta mentalidad de victimizarse. Quizás usted conozca a alguien o quizás usted se haya identificado con estas emociones que estoy compartiendo. Y vienen dos más, la desmotivación y la apatía. Cuando dices tú, ¿para qué intentar de nuevo si nada cambia? Ya soy un caso perdido, ya no intentas hacer algo porque has perdido la confianza. Y finalmente la desesperanza espiritual, porque se empieza a dudar hasta del cuidado y la justicia de Dios. Hay gente que pierde la fe en esas circunstancias, porque dicen, ni a Dios le importa, Él no ha hecho nada, y abandonan su fe en medio de una crisis. Bueno, aquí tengo una reflexión. Espero que ayude. Cuando te ves solo como víctima, el pasado gobierna tu presente. Esa es la triste realidad de que alguien se deja rebasar por todo lo que le ha pasado. O sea, no solamente te afectó tu pasado, si sigues viéndote así, como víctima, tu presente y tu futuro también va a ser trágico. Porque ya quedaste marcado por el pasado y no ves solución y vives en la desesperanza. Ahora yo digo, volviendo a José, José tenía razones para quedarse ahí amargado en la prisión, odiando a sus hermanos, sí. Pero ¿cuál fue la diferencia? Él eligió otra perspectiva, que es la que queremos promover. Porque es muy fácil quedar resentido, con todo el mundo amargado. Las circunstancias lo ameritaban,
Pero José decidió hacer algo diferente, que invitamos a la gente que también lo haga. Y llegamos a la parte 4 de la enseñanza, el cambio de perspectiva de José. Aquí es donde viene la clave de esta enseñanza. Viéndose como un vencedor y no como una víctima. Y vean cómo se ve ahí José. Decaído, triste, amargado, resentido, ¿no? Contento, victorioso. Claro que no llegó esto fácil de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por 13 años de dura prueba. Pero vamos a ver qué tuvo que hacer para cambiar la perspectiva y no quedarse en las trágicas circunstancias que vivió sintiéndose una víctima. Fíjese, la decisión de José es que él entendió algo clave. A pesar de lo que le ocurría, Dios estaba presente en cada etapa. Y vuelvo a lo mismo, Génesis 39:2 dice, pero Dios estaba con José. Y esa frase se repite varias veces, Cuando estuvo en la casa de Potifar dice, Dios estaba con José. Y Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Le tuvo confianza. Algo había en José que los demás esclavos no tenían. Y aún en la prisión llegó y ahí se hizo jefe. Porque el jefe de la cárcel dice, tú eres un hombre de confianza íntegro. No sé por qué estás aquí, pero te voy a encargar todo. Era un hombre de confianza. ¿Y cuál era la razón? Su simpatía, su buen carácter, ¿o qué era? Lo que lo hacía diferente era que Dios estaba con José. De manera que José no permitió que su identidad se definiera por todo lo malo que le hicieron. Él decidió que su vida, aún en esas circunstancias, se definiera por la presencia de Dios en su vida. Y qué duro, es saber estar en esas circunstancias. Pero vean, en la prisión seguramente hubo momentos dolorosos, pero momentos donde él miraba y decía, Señor, yo sé que tú estás conmigo, aunque no lo entienda, pero sé que algo vas a mostrarme. ¿Cuál fue la decisión de José? Aquí lo resumo. No dejó que la traición definiera su carácter. Léalo conmigo. No dejó que la injusticia robara su integridad. Y no dejó que el dolor apagara su propósito. A lo mejor ahí en prisión, no sé cómo llegaría, pero ni siquiera eso lo amargó. Entonces, ninguna de las circunstancias que pasó y vivió dejó que le cambiara la vida, que le amargara, que le hiciera perder la fe y la confianza. Al contrario, él se mantuvo creyéndole a Dios. Y ahí es donde viene esta frase. Quiero que la lea conmigo esta frase. La verdadera victoria comienza cuando decides no permitir que el dolor te defina. Porque es muy fácil que el dolor nos inunde. Y cuando actuamos desde el dolor, desde la herida, hermanos, híjole, es desastroso. Hay gente que habla por la herida le supura, le salta, ¿verdad? En frases de amargura, de resentimiento, de dolor. Y estar junto a personas así, no crea que es fácil, Gente muy lastimada. Pero aquí viene esta frase, la verdadera victoria comienza cuando tú decides no permitir que el dolor defina quién eres. Ahí está la clave que hizo a José salir de esta prueba. Y vamos a hacer la parte 5, donde voy a compartir rápidamente 4 principios poderosos que cambiaron las circunstancias en la vida de José y que nos pueden ayudar a nosotros. Si estamos también viviendo una etapa dolorosa, difícil, de prueba, de angustia, ¿qué podemos hacer para salir? Aquí vienen 4 principios poderosos. Tomen nota de eso. Primer principio, Dios trabaja en lo oculto. Porque la prisión en la que estuvo José no era un castigo, él no hizo nada, él era inocente, era preparación. Cuando José fue llevado a la cárcel, humanamente parecía el punto más bajo de su historia. Injustamente acusado, olvidado por el copero, aislado de su familia, no tenía nadie. Y todo indicaba un retroceso. Pero otra vez el texto bíblico repite varias veces la clave que lo sostuvo ahí.
Cuando dice Génesis 34, 39, 21, pero Dios estaba con José. Yo le digo algo, hermano. Puede que no tengamos familia, no tengamos dinero, no tengamos nada. Pero cuando la Biblia dice, pero Dios está contigo, lo tienes todo. ¿Se fijan? Si Dios dice, estás conmigo, aunque no tenga nada, en apariencia tengo lo más importante. ¿O qué prefiere? Hay gente que tiene dinero, tiene fama, tiene salud, tiene mucho, pero no tiene a Dios en su vida. Es la peor circunstancia. Por eso fue lo que hizo diferencia. Y Dios trabajaba en lo oculto, detrás de la vida de este personaje. La prisión no fue señal de abandono. Escucha bien, fue el taller donde Dios formó su carácter. Ahí José aprendió lecciones de paciencia, ahí aprendió a ser un administrador clave, liderazgo en medio de la adversidad, dominio propio y sobre todo aprendió dependencia total de Dios. Estuvo en una escuela. Y vaya que para algunos estar en prisión es una escuela para salir más delincuentes. Por desgracia la mayoría son escuelas de delincuencia. Para José fue una escuela de aprendizaje de valores, de principios que le iban a ser útiles después. Véanlo ahí en la cárcel, cómo se ve José: amargado, frustrado, resentido. Él sabía que su vida dependía de alguien más. Si José hubiera ido directamente del pozo, donde lo echaron sus hermanos, al palacio, habría tenido una posición, pero sin formación. Y vaya que esto pasa con muchos políticos, ¿eh? La mayoría tienen posición, pero pues no hay formación, no hay valores, no hay nada. ¿Para qué les sirve? Pero Dios, vea, no entrega a propósito sin preparar el carácter primero. Por eso Dios sabía lo que estaba haciendo en la vida de José. Ahí lo vemos. Principio espiritual. Dígalo conmigo esta frase. Dios forma en lo oculto lo que luego manifestará en público, detrás de bambalinas. Esa preparación que nadie ve, que nadie conoce. Mucha gente ve a personas encumbradas y dice, qué fácil habrá llegado allá. ¿Quién sabe? Todo lo que le habrá costado. Muchos ven la prisión de José como un fracaso, pero en el reino de Dios los procesos ocultos son laboratorios de destino. O sea, ahí Dios está trabajando. Lo tenía en su laboratorio esos 13 años, trabajando con él, puliéndolo con el cincel, golpe a golpe. Y que vaya que los golpes duelen, pero cuando son que Dios te está formando tu carácter, bendito sea Dios, porque eso es para bien. Y ve, ahí está el proceso de cambio de la prisión a una posición de poder. Pero el camino fue largo, doloroso, pero ahí es donde Dios trabaja. ¿Y qué aplicación aprendemos de este primer principio? Hay etapas en nuestra vida que parecen retraso, silencio, invisibilidad, falta de reconocimiento, pero puede que no sea castigo, puede que sea preparación. Y ahora gente que esté haciendo la prueba diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué te tardas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Espérate, si eso es parte del plan de Dios, ten paciencia, algo Dios quiere contigo, pero no lo entendemos siempre. Reflexión. Tal vez el lugar donde hoy te sientes limitado es el lugar donde Dios está formando lo que mañana necesitarás. Y diga conmigo esta frase: Dios no te esconde para castigarte, te esconde para formarte. Ahí lo tenía José, ¿eh? Esperando en la prisión. Vamos a ver el segundo principio, dijimos que eran 4. El tiempo de Dios no es desperdicio. Cada etapa formó el carácter de José. Si hay algo que desespera en esta vida al ser humano es la espera.
José recibió sueños de grandeza siendo joven. Génesis 37, vea la historia, como él vio esa visión donde él se veía gobernando sobre su propia familia. Pero pasaron 13 años entre el sueño y el cumplimiento. No siempre las promesas que Dios te da las cumple al otro día, a la semana, al año, tarda tiempo. Y ese tiempo no es poca cosa, es parte del plan de Dios. Durante ese tiempo fue rechazado, José fue vendido, esclavizado, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. Ya lo vimos. Desde la perspectiva humana, parecía un fracaso, un retraso. Cualquiera de nosotros pudiera haber sido pobrecillo de José. Pobre. Pero desde la perspectiva de Dios era formación. Y todo iba a encajar dentro del plan divino. ¿Qué formó cada etapa? A ver, se lo voy a resumir aquí, ¿eh? Si usted pregunta, a ver, ¿y cada situación dolorosa de José qué aprendió? El pozo formó su humildad. Porque dígame, siendo el consentido de papá y con el mejor traje y las cosas, privilegios que tenía, ¿no cree que se le pudo haber subido? Sí. Y el Señor dijo, vas a aprender, José, que ser elegido de papá puede que no sea lo mejor. Y lo llevó al pozo, vámonos, humildad. Y cuando fue vendido por esclavo, ¿qué aprendió? Responsabilidad, porque un esclavo, ¿qué privilegios tiene? Puro trabajo y servicio. Yo no sé si en su casa lavaría trastes, porque pues, era consentido de papá, lavaba su ropa. A lo mejor los hermanos se la lavaban. Pero ahora tuvo que ser responsable. ¿Quién iba a hacer allá el favor en donde estaba? Allá no había papá y mamá. Órale, aquí eres esclavo y vas a aprender responsabilidad. ¿Qué aprendió en la casa de Potifar cuando lo puso a cargo de todo lo que tenía? Antes de que la esposa lo acusara. Administrar una casa. Ahí estuvo en la escuela de administración. Se graduó como administrador de empresas ahí. Porque atender una casa de un gobernante con muchos esclavos y sirvientes no era cualquier cosa. Ahí lo aprendió. Y de la tentación sexual, ¿qué aprendió? Formar su integridad. Porque no cayó. Y vaya que la tentación sexual se ha comprobado que es una de las cosas más comúnmente desastrosas para cualquier hombre. Aún los hombres más íntegros pueden caer. Pues él se mantuvo. Y en la prisión, ¿qué aprendió? ¿Qué lección aprendió? Paciencia. Paciencia. Y cuando lo olvidaron, de esa experiencia del copero que lo olvidó, ¿qué aprendió? Aquí no hay otra más que depender de Dios. Si dependes de los demás, quién sabe, no te responden. Fíjese bien, ¿qué aprendizajes en cada etapa de la vida de José? Y por eso aquí digo, si José hubiera llegado al palacio sin esas etapas formativas, aprendizajes, habría tenido poder sin profundidad, sin carácter, sin valores. Y aquí viene el principio espiritual. Dios usa el tiempo para desarrollar el carácter que sostendrá el destino. O sea, tu vida va a ser sostenida en ese tiempo inicial donde eres puesto a prueba, donde aprendes las mejores lecciones de tu vida. Eso es lo que va a sostener lo que viene luego. Y ahí lo tenemos. ¿Cuál es la aplicación de este principio? ¿Cuántas veces no oramos y le decimos, Señor, acelera el proceso, ya te tardaste mucho? Pero Dios no acelera cuando aún te está formando. El tiempo que parece retraso puede ser un tiempo de crecimiento interior, un tiempo de corrección para tu vida, un tiempo de madurez o tal vez un tiempo de limpieza espiritual. Entonces Dios no va a acelerar el plazo, el tiempo solo porque nosotros lo queremos, sino es el tiempo que Él tiene determinado, otra vez, el tiempo de cocción del horno para tu vida. Si te saca antes de ahí, no vas a servir. Dios no tiene prisa, porque Él piensa en generaciones, no en momentos. Y lea conmigo estas frases hablando del tiempo. La demora no es negación, es preparación.
lo que tarda en formarse suele durar más. Ya lo sabemos. Un árbol de esos con un tronco enorme que puede durar 100 años o más y nadie lo tira, toma tiempo formarse. Así es Dios. Y llegamos al tercer principio. La fidelidad en lo pequeño abre puertas grandes. José fue fiel incluso cuando nadie lo veía, ¿sabía usted? Y aquí llegamos a uno de los aspectos más impresionantes de la vida de José. Él nunca permitió que su entorno corrupto determinara su integridad. Oiga, Egipto en aquellos años no era una civilización muy creyente, muy piadosa, con valores. Para empezar eran idólatras, no conocían a Dios. Se regían por lo que hoy se rigen las naciones, el poder. Y él convivió entre pura gente así, malvada. Imagínense en la prisión, ¿con qué clase de gente conviviría José? Pero a pesar de eso, él no se dejó contaminar. Él mantuvo sus principios, su integridad. Eso ya dice mucho. Y fíjense, aquí pongo unas frases que van a ayudar a entender este principio. José no fue fiel cuando era gobernador. Fue fiel cuando era esclavo. Fue fiel cuando era prisionero. Fue fiel aun cuando estaba olvidado. Y otra vez vuelvo al pasaje. Mas Dios estaba con José y halló gracia ante sus ojos. ¿Y qué dice? Y le hizo mayordomo. ¿Por qué cree usted que rápidamente donde llegaba José la gente lo subía de categoría? Llegaba como esclavo entre muchos y luego ya estaba como jefe. ¿Por qué cree? Porque Dios estaba con él y porque José halló gracia ante los ojos de los demás, porque tenía algo especial, la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que más nos puede hacer destacar donde quiera que estemos, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la verdadera fidelidad? ¿Y cómo se pone a prueba? Fíjense bien, ¿eh? La fidelidad es cuando no hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay una recompensa inmediata, no hay visibilidad. Y aún así tú sigues haciendo tu trabajo. José administró bien lo que no era suyo. La casa de Potifar, la cárcel y los recursos que le daban, él los administraba legalmente, por eso le tenían confianza. Y véanlo ahí chambeando, barriendo el piso, así empezó. Y luego terminó llenando libros de administración en la cárcel, organizando los turnos y todo. Porque era un hombre hábil en la administración, pero sobre todo fiel. Y vean una prueba más, ya lo mencioné ahorita, la tentación como prueba de fidelidad. Cuando la esposa de Potifar lo tentó, según Génesis 39, José entendió algo muy profundo, porque dice la Biblia, léalo ahí, el verso 7 al 9. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué fue lo que él lo motivó a no meterse con la mujer de su patrón? No es que él dijera, no, pues a lo mejor estaba muy fea la señora. No creo que haya sido por eso. ¿En qué pensó él para no caer en esa tentación? Léalo. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? ¿A quién le importaba a él? Pecaría contra Dios. Note cómo él lo dijo. ¿Qué va a decir mi jefe, pobrecillo, que me metí con su mujer? No dijo, ¿qué van a decir los vecinos? Él dijo, ¿qué dirá Dios de esto? Y eso es lo bonito cuando tú dices, a mí a quien me interesa agradar es al de arriba. Lo que diga, pues total, a ese es al que yo quiero quedarle bien. Y eso es lo que le agrada al Señor. Cuando pensamos, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Ese debe ser el principio que nos detenga cuando estamos bajo tentación. Y ese mismo principio que ayudó a José a ser fiel es el principio del reino, y Yeshua enseñó lo mismo. Siglos después, Lucas 16:10. ¿Qué dice ese pasaje? Muy conocido. El que es fiel en lo muy poco, también lo es, en lo más es fiel.
Y es que el ascenso de José como gobernante no comenzó en el trono, comenzó en la administración correcta de tareas pequeñas. Ahí fue donde él se empezó a dar a conocer como un fiel administrador que lo llevó a una posición de autoridad. Mucha gente quiere llegar a posiciones de autoridad por influencia, por el apellido que tiene, por la recomendación, y no por actos de fidelidad pequeños, de servicio. ¿Cuál es la aplicación de este principio? Muchos quieren grandes plataformas, grandes posiciones, grandes oportunidades, pero desprecian responsabilidades pequeñas. Y aquí la pregunta no es, ¿qué tan grande es mi oportunidad? La pregunta debe ser, ¿qué tan fiel soy con lo que hoy tengo? Y llegamos al cuarto principio, estamos ya terminando casi. Y el más importante. Todo esto que he dicho hasta ahorita, un hombre fiel en administrar, y todo lo que he mencionado, en servir, en ser responsable y lo demás, yo creo que es poca cosa comparado con este último principio, y lo vas a ver por qué. Cuarto principio, el perdón libera, ¿a quién? Al que perdona. Y ese es un principio que mucha gente desconoce. En mis consultas a mucha gente le digo, debes de perdonar. Y si vieran qué difícil es para la gente eso. Y aquí está la clave. José perdonó a sus hermanos. Y ahí vean las imágenes. Y aquí viene un principio muy poderoso. El perdón no cambia el pasado, pero sí te libera el futuro. A los que no perdonan viven atados al pasado, al resentimiento, al dolor, a la herida, y echan a perder el resto de su vida y no se dan cuenta. Por eso este punto es bien importante. El momento más poderoso para mí de la historia de José no fue cuando interpretó los sueños, no fue cuando fue nombrado gobernador de todo Egipto por el mismo faraón. Para mí, el momento más poderoso de la vida de este hombre fue cuando tuvo el valor, porque pudo haberse vengado y disfrutarlo, porque tuvo a sus hermanos en sus manos. Pero lejos de hacer eso, ¿qué eligió? Perdonarlo. Eso para mí es lo más valiente que pudo hacer este personaje. Porque oye, cuando tú estás en una circunstancia de desventaja donde otros te hacen mucho daño, y cuando llega el tiempo que las circunstancias se voltean y ahora los tienes ahí frente a ti como diciendo, aquí los quería. Yo creo que José llegó a tenerlo, ¿verdad? Cuando los vio que fueron a comprar comida. Ustedes saben la historia bíblica. Se agotó la comida o hambre en todo el mundo. Y José había atesorado mucha riqueza porque era el administrador. Por eso lo puso ahí Faraón para administrar los 7 años de escasez y de hambre. Y sus hermanos llegaron con su morralito a comprarle. ¿Qué cree que haber dicho José? Ajaja. 13 años después, aquí están. Se cumplió lo que les dije, no me creyeron, ¿verdad? Que se iban a postrar delante de mí, y lo hicieron. Y sabía que en ese momento, en lugar de que José dijera, ahora es la mía, sabe que la Biblia dice que después de estar ante sus hermanos y aguantarse de no rebelarse como hermano de ellos, la Biblia dice que después se metía a solas a llorar, porque dijo, no era el momento. Y los puso a prueba. Él quería saber si ya habían cambiado o seguían siendo una bola de pillos. Y les dijo, ¿cuántos hermanos tienen? ¿Vive su padre? Sí, allá está. Y los contó y sabía que faltaba su hermano Benjamín. Y les cuestionó, ¿se acuerdan que le dijo, ¿y quién más? Tenemos un hermano allá. Y les dijo, bueno, si no me traen ese hermano no les vendo nada. Y los puso a prueba. Y se acuerda que se quedó otra vez Judá a cambio en la prisión hasta que llegaron con el hermano y los trajo duro. Pero al final él tenía su plan. Cuando finalmente regresan, después de traer a su hermano, que por cierto el papá Jacob no lo quería soltar, él decía, ya perdí a uno, ¿cómo se llevan a este el más chiquito, Benjamín? Y tuvieron que decirle, si algo le pasa, nosotros nos comprometemos, y ahí lo llevan.
Y cuando ya estuvo frente a ellos, vean, Génesis 45 del 4 al 5 dice, yo soy José, vuestro hermano. Y cuando se revela frente a ellos, imaginen, ¿qué han de haber sentido? Al que vendimos, al que nos suplicaba que no lo diéramos como esclavo, aquí está, miren, el gobernador de Egipto. Pero él les dice, yo soy José, vuestro hermano, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y aquí vemos algo profundo. José ya no interpretaba su historia como víctima, la interpretaba como un propósito divino. Él les dijo, no me mandaron ustedes aquí. Yo aquí vine porque Dios quería que viniera. Para este momento justo Dios me mandó para que ustedes, mi familia, pudiera vivir. Y no solo mi familia, toda la civilización de Egipto vivió esos años de hambre a causa de José. ¿No le parece extraordinario? Y es ahí donde pongo, el perdón es la evidencia de que la herida ya no gobierna tu vida. José tenía autoridad, poder, recursos, influencia para haber refundido a sus hermanos en la cárcel o haberlos mandado a ahorcar, lo que él hubiese querido. Los podría haber encarcelado, los hubiera podido humillar, latigar, vengarse por 13 años de dolor, pero entendió algo más valioso. Perdonar es mejor. Y es ahí donde llegamos al pasaje, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Fíjense cómo José no negó el mal que le habían hecho. No lo justificó tampoco. Reconoció que fue real el dolor que le causaron, pero decidió no quedarse atado a ese pasado, amargado, resentido. Decidió perdonar. Por eso él dice, todo Dios lo convirtió para bien. ¿Y cuál es el principio espiritual que aprendemos aquí? Léalo conmigo. El perdón no justifica lo que te hicieron. Libera tu corazón del dolor que te hicieron. Eso se logra cuando perdonamos. Mucha gente decide seguir atada al resentimiento, amargando su vida. Lo que el resentimiento había producido si José no hubiera perdonado. Si José hubiera guardado rencor, su carácter se había endurecido, su liderazgo se habría contaminado y su futuro se habría limitado. Porque el resentimiento encadena el pasado, pero el perdón abre el futuro. Y eso es algo que debemos de aprender, las ventajas de perdonar y no guardar resentimiento. El perdón es una decisión espiritual, no una emoción. Porque mucha gente de repente dice, oiga, pero yo no siento ganas de perdonarlo. No, pues nunca lo vas a sentir. Si piensas en lo que te hizo, ¿cuándo te van a dar ganas? Esto no es una emoción, no es de ganas, es una decisión espiritual basada en la conveniencia. Vean, José lloró al reencontrarse con sus hermanos y revivió el dolor. Claro, fue una escena dramática, Ese Génesis 45, lean. El dolor no desapareció mágicamente, pero decidió no permitir que el dolor definiera su destino. Y perdonó, pudo perdonar. Y fue una lloradera, una chilladera de viejos barbones, ya cuarentones, cincuentones, llorando con su hermano ahí, abrazándolo. Su hermanito, el gobernador, ¿cómo la ve? Ahora eran hermanos de alguien poderoso. Pero miren, qué lloradera. Y aquí es donde rápido comento esto. ¿Qué es perdonar entonces? Perdonar no es minimizar el daño, ni olvidar lo ocurrido, ni negar la injusticia que te hicieron. Perdonar es entregarle la justicia a Dios, soltar la deuda emocional por lo que te han hecho y elegir no vivir esclavizado al pasado. Eso es perdonar. Y José lo pudo hacer. Ojalá y que la gente que va a ver la enseñanza
aprenda estos principios si necesitan perdonar. Y vaya que todo el mundo, hemos pasado por situaciones donde nos vemos en la decisión, ¿perdono o me quedo amargado y resentido? Tú decides, pero mi recomendación es perdona, porque eso libera, eso sana, eso reconstruye. ¿Cuál es la aplicación? Hay personas que han salido del pozo, pero siguen viviendo prisioneros del resentimiento. Puedes llegar al palacio, pero si no perdonas, seguirás encadenado por dentro. Fíjense bien en esto. La gente resentida, si vieran cómo sufre, se nota que llevan dentro una carga que los consume por dentro, por no perdonar. ¿Cuál es la reflexión? La verdadera transformación de víctima a vencedor ocurre cuando ya no necesitas vengarte, cuando ya no deseas que el que te hizo daño pague, cuando ya no defines tu identidad por la herida, sino por la decisión que tomaste de libertarte a través del perdón. Y digan conmigo estas frases, estamos llegando a la conclusión. Frases clave para repetir. Yo invito a la gente que va a la enseñanza, repitan esto varias veces si lo que necesitan es perdonar y no lo han podido hacer. El perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. Mientras no perdonas, sigues atado a quien te hirió. El perdón es la señal de que Dios sanó lo que otros rompieron. José dejó de ser víctima el día que decidió perdonar. Eso mismo va a pasar con las personas que vean la enseñanza. El día que tú decidas perdonar, dejaste de ser víctima, dejaste atrás tu pasado que te ha tenido atado a la amargura, al resentimiento, a la herida. De verdad, eso va a transformar la vida. Reflexión. El mismo joven que fue vendido como esclavo terminó alimentando a los que lo vendieron. Y les dijo, vénganse para acá con toda su familia, yo me hago cargo de ustedes, traigan a mi papá, tráiganse todo y le voy a dejar la mejor tierra. ¿Cómo la ve? ¿Cómo les pagó a los que lo trataron mal? Eso es redención. Eso es madurez espiritual, eso es una fe activa. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Qué tan tremendo es decir, aquel que te abusó, que te engañó, que esté enfermo ahí, le des un vaso de agua y una comida. Híjole, qué tremendo, ¿eh? Pero es ahí donde demuestras tu madurez espiritual. Aplicación para hoy. Todos tenemos áreas donde podemos sentirnos víctimas, sí. Relaciones rotas, decisiones de otros que nos afectaron, etapas difíciles, palabras que nos marcaron, oportunidades perdidas, etcétera, etcétera. Todos podemos tener motivos para sentirnos lastimados, heridos, pero fíjese bien, la pregunta no es qué te pasó, es más bien qué vas a hacer con lo que te pasó. Puedes vivir desde la herida o desde la sanidad, tú lo decides. Puedes vivir desde el resentimiento o desde el perdón. Puedes vivir desde la queja o desde el propósito, tú lo decides. Ustedes eligen, cada uno somos libres de elegir cómo queremos vivir. ¿Cuáles son las acciones prácticas que se recomiendan para salir de esto? Primero, identifica la herida que aún define tu historia. Segundo, reconoce la presencia de Dios en medio del proceso. Si Dios va contigo, es más fácil que lo puedas superar. Decide perdonar aunque no lo sientas. Declara que tu historia no termina en el dolor. Y sobre todo confía en que Dios está redimiendo cada capítulo de tu historia. ¿Qué les parece? 5 consejos prácticos para salir de la amargura, de la actitud, de la mentalidad de víctima. Tómenlo en cuenta. José no negó su historia, más bien la reinterpretó desde la perspectiva de Dios. No dijo, no pasó nada. Solo dijo, Dios usó todo este mal para bien. Esa fue la conclusión de José. Frases finales.
Lean conmigo estas frases. La mentalidad de fe no niega el dolor, pero sí se niega a vivir definida por él. No eres lo que te pasó, eres lo que Dios está haciendo con tu historia. Tal vez hoy estás en el pozo, en la prisión, o te sientes olvidado. Pero si Dios todavía no ha terminado contigo tu historia, no está terminada. No es el final. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y escucha esto bien. Fíjense, la gente que va a ver la enseñanza, por favor pongan atención en eso. Dios no escribe finales trágicos para los que confían en Él. Escribe procesos dolorosos, pero con finales redentores. Con un final feliz. ¿Cómo termina la historia de José gobernando a los egipcios con toda su familia, más de 70 hombres, mujeres, a su padre cuando encontró a su padre? Qué tremenda experiencia, que ya lo daba por muerto, ¿se acuerdan? Y Jacob dijo, Dios me permitió antes de morir volver a ver tu rostro. Qué tremendo encuentro, fue una situación emotiva, maravillosa. El perdón hace milagros, restaura las familias, repara relaciones. No, hombre, el perdón es maravilloso, y más cuando lo vivimos y lo decidimos. Lo que hoy parece pérdida, diga conmigo, lo que hoy parece pérdida, mañana puede ser ganancia. Lo que hoy parece injusticia, mañana puede ser propósito. Lo que hoy parece traición, mañana puede ser una promoción para tu vida, no lo sabemos. Cuando a veces estamos pasando la prueba y decimos, es lo peor que me puedo pasar, ¿quién sabe? A lo mejor no es tan malo. Tienes que esperarte hasta el final a ver cómo concluye todo y vas a ver que Dios tiene otro plan. Si tú reconoces que has vivido atado a una herida, has alimentado resentimiento, has definido tu identidad por lo que te pasó, o simplemente quieres dejar atrás la mentalidad de víctima, concluimos con esto. Hoy puedes tomar una decisión, no por emoción, una decisión. La decisión de perdonar, soltar la herida, el resentimiento, volver a confiar y sobre todo reinterpretar tu historia desde el propósito de Dios para tu vida. Y terminamos diciendo esto último. A las personas que van a ver la enseñanza, agradecidos por llegar hasta el final. Espero que esta historia bíblica nos ayude a conectarnos con algo sensible, nuestras historias de vida. Me ha tocado escuchar tantas y tantas en la consulta, que son historias que se pueden reparar si estamos dispuestos a perdonar, a sanar las heridas, a dejarnos reparar por la fe, por Dios, y que terminen con un final feliz. Fíjense bien, lean conmigo esto, por favor. Esta es la conclusión de la historia de José y lo que hemos compartido. Y cuando Dios termina de escribir tu historia, no vas a decir, fui una víctima. Vas a decir, como dijo José, digan conmigo, fui formado en la prueba para ser un vencedor. Y así termina la historia de José el soñador, quien pasó de esclavo a ser el gobernador de Egipto. Un hombre de fe, de principios, de integridad, del cual podemos aprender tanto para las historias de vida que usted y yo estamos viviendo hoy. Ojalá y que esto enseñe cuál es el proceso para sanar, para restaurar, para salir de la prisión, del hoyo, del pozo, donde quiera que estemos. Siempre hay esperanza si sabemos aplicar estos principios a nuestra vida. Amén. Deseamos shalom a las personas, bendiciones, comenten esta enseñanza, compártanla si les de bendición y nos vemos en la próxima enseñanza de esta serie. Bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.